Nadie ha visto jamás a una anguila reproducirse de forma natural, ni en libertad, ni en cautividad, ni una sola vez. Y, sin embargo, las anguilas están en todas partes, en ríos, en lagos, en estuarios, en costas, antiguas, resbaladizas y extrañamente familiares. Durante siglos fueron uno de los animales más comunes y al mismo tiempo uno de los más incomprensibles. Eso es lo primero que hace de la anguila una criatura tan inquietante. No estamos hablando de un animal rarísimo que vive oculto en una fosa remota. Estamos hablando de un pez que estuvo en mesas, mercados, ríos y cuentos populares durante miles de años. Un animal tan presente que debería haber sido fácil de entender, pero nunca lo fue. La pregunta parecía sencilla: ¿de dónde salen las anguilas? Y durante siglos nadie pudo responderla. Aristóteles pensó que nacían del barro. Otros creían que aparecían por acción de la luz solar y el rocío. Algunos afirmaban que se generaban a partir de piel desprendida de otras anguilas, o que eran criaturas hermafroditas capaces de fecundarse solas. Había incluso quienes imaginaban que no nacían como peces, sino que se transformaban desde otra cosa: insectos, espuma marina, cabellos de caballo lanzados al agua. La imaginación humana llenó el vacío con mitos porque la biología, durante demasiado tiempo, no pudo ofrecer nada mejor. Y eso dice mucho sobre la anguila, porque la anguila no solo escondía su reproducción, escondía también su infancia, su transformación, su ruta y su muerte. La gente veía anguilas adultas, las pescaba, las cocinaba, las pagaba como impuestos, pero nadie encontraba huevos, nadie encontraba adultos desobando, nadie veía el momento exacto en que la vida de la anguila comenzaba o terminaba. Durante siglos, la anguila vivió dentro de la civilización humana como un animal cotidiano rodeado por un vacío científico absoluto. Y ese contraste era humillante. ¿Cómo podía un pez tan común ocultar algo tan fundamental como su origen? Esa frustración se volvió todavía más aguda cuando la ciencia moderna comenzó a mirar con más insistencia. A finales del siglo XIX, el problema ya no era solo filosófico, era anatómico. Se empezó a diseccionar anguilas con métodos cada vez más rigurosos. Se estudiaron cuerpos, se abrieron vientres, se compararon tejidos, y aún así, la respuesta seguía sin aparecer. La anguila seguía negándose a mostrar lo único que importaba: cómo y dónde se reproducía. Uno de los jóvenes obsesionados con ese misterio fue un estudiante de medicina llamado Sigmund Freud. Mucho antes de convertirse en el fundador del psicoanálisis, Freud pasó meses enteros abriendo anguilas en una habitación alquilada en Trieste, comprando ejemplares frescos a pescadores cada mañana y pasándose horas diseccionándolos bajo el microscopio. Su objetivo era encontrar los testículos de la anguila macho. Se conocían ovarios en hembras maduras, pero los órganos reproductores masculinos seguían siendo un fantasma anatómico. Freud abrió decenas, luego decenas más, y después muchas más. Durante meses, su rutina se convirtió en una mezcla de obsesión, agotamiento y fracaso. Él mismo escribió sobre sus manos empapadas de baba de anguila y agua salada, sobre la sensación de que la materia muerta de aquellos animales empezaba a invadirle incluso los sueños. Y al final, como tantos otros, no encontró una respuesta definitiva. Publicó un trabajo breve, se apartó del problema y dejó que su nombre se sumara a la larga lista de derrotados por una simple pregunta zoológica. Pero Freud no fue el primero ni el más importante en esta historia. Antes que él, egipcios, griegos, romanos y medievales ya habían intentado explicar el origen de la anguila. Y todos habían fracasado por la misma razón. La anguila parecía saltarse las etapas visibles de la vida. No había huevos, no había apareamientos, solo apariciones y desapariciones. La clave estaba en que la anguila no es un animal con una infancia reconocible. Su vida está construida sobre metamorfosis tan radicales que, durante siglos,
Sus formas juveniles fueron clasificadas como especies completamente distintas. Y eso retrasó el descubrimiento más de lo que parece. Imagina ver un renacuajo y no saber que acabará siendo rana. Imagina tomar su cuerpo transparente, pequeño, plano y extraño, y creer que pertenece a otro pez. Eso fue exactamente lo que ocurrió con las anguilas. Su fase larvaria, tan distinta del adulto, recibió otro nombre, otro lugar en la clasificación, otra identidad. Durante mucho tiempo, el leptocéfalo fue considerado un pez distinto, una criatura translúcida, aplanada, de cuerpo casi de hoja, que flotaba en el océano como un fragmento vivo de cristal. Nadie lo relacionaba con la anguila adulta que luego aparecía en ríos, charcas o redes de pesca. Eran, para los ojos humanos, animales sin vínculo aparente. Y ahí empieza la verdadera historia de la anguila. No con el adulto que conocemos, sino con una vida nacida en el océano abierto bajo una forma tan ajena, que durante décadas engañó incluso a los naturalistas mejor preparados. El leptocéfalo es la primera máscara de la anguila. Una forma larvaria diseñada para flotar, dejarse llevar y desaparecer en el inmenso azul. Su cuerpo es casi transparente. Tiene una cabeza mínima, un intestino fino recorriendo el centro y un tejido gelatinoso que, más adelante, servirá de material para construir otra cosa completamente distinta. No parece un depredador, no parece un pez robusto, parece un fragmento de vida confiando ciegamente en el mar. Y, de hecho, eso es exactamente lo que hace. Desde el primer momento, la anguila bebé no nada hacia casa, en el sentido humano de una decisión consciente. Se entrega a las corrientes. Es el océano quien la transporta. Es el sistema de corrientes quien traza por ella una ruta antigua, repetida generación tras generación a lo largo de miles de kilómetros. En el caso de la anguila europea, esta deriva comienza en un lugar que durante mucho tiempo fue solo una sospecha: el Mar de los Sargazos. Una región del Atlántico delimitada no por tierra firme, sino por corrientes. Un mar dentro del mar. Un espacio azul y aparentemente vacío, cubierto en partes por algas flotantes y rodeado por grandes giros oceánicos. Ese detalle importa mucho, porque significa que el lugar de nacimiento de la anguila no es un punto estable como un lago, una costa concreta o una cueva. Es una región definida por movimientos fluidos, por fronteras cambiantes, por una geografía acuática que no se deja encerrar fácilmente en mapas fijos. La anguila nace, literalmente, en un territorio hecho de circulación. Desde ahí, los leptocéfalos viajan durante meses o incluso años. El océano los arrastra hacia Europa. Se alimentan de partículas, restos orgánicos y pequeños materiales suspendidos en el agua. No son nadadores poderosos, son viajeros del sistema y, poco a poco, mientras se acercan al continente, sus cuerpos empiezan a cambiar. Esa es la primera gran metamorfosis. El leptocéfalo deja de ser una hoja viva, se vuelve más alargado, más fino, más reconocible. Surge entonces la llamada angula o glass eel, la anguila de cristal. Todavía es pequeña y translúcida, pero ahora ya se percibe la silueta esencial del animal que vendrá después. Y aquí ocurre algo extraordinario. Durante años, la corriente fue la fuerza dominante, pero al llegar a la costa, la anguila deja de confiarlo todo al mar. Empieza a nadar activamente. Cambia de fase no solo en el cuerpo, sino en la estrategia. Pasa de ser algo transportado a ser algo que se abre camino. Las angulas entran en estuarios y desembocaduras. Nadan contracorriente. Se apelotonan en masa. Trepan por superficies húmedas. Se pegan a piedras, troncos y grietas. Aprovechan la lluvia, la noche y la humedad para avanzar hacia el interior. A veces, incluso parecen reptar por tierra mojada para alcanzar nuevos cuerpos de agua. Esto no es una curiosidad menor. Es una de las migraciones más extrañas del reino animal.
Un pez nacido en mar abierto atraviesa el océano, alcanza la costa europea y luego se interna río arriba, lago adentro, pantano adentro, como si llevara dentro una memoria geográfica que ningún individuo pudo aprender, porque nunca antes estuvo allí. Una vez instaladas en agua dulce o salobre, las ángulas cambian otra vez. Empiezan a pigmentarse, pierden parte de su transparencia, se convierten en elvers y luego en anguilas amarillas. Es esta fase la que la mayoría de la gente habría reconocido históricamente como la anguila, un animal ya musculoso, resistente, oscuro, flexible y extraordinariamente adaptable. En esta etapa, la anguila puede vivir años, muchos años. Se alimenta de invertebrados, pequeños animales, restos orgánicos y lo que el sistema fluvial le ofrezca. Tolera frío, tolera barro, tolera sequías parciales mejor que muchos otros peces. Si hace falta, atraviesa lodo para alcanzar otro charco, otra zanja, otro canal. Es una criatura humilde en apariencia. Un pez de río, de acequia, de pozo, de mesa. Durante siglos, la humanidad convivió con esta fase sin sospechar que solo estaba viendo el centro de una historia muchísimo más grande. La anguila amarilla parece una forma final, pero no lo es. Solo es la fase larga, silenciosa y engañosa de un viaje todavía inacabado. Porque después de años, y a veces décadas, algo cambia dentro de su cuerpo. No por aprendizaje, no por observación, por instinto profundo. La anguila siente un llamado antiguo que no puede ignorar. Y entonces comienza la última gran transformación de su vida, la fase de plateado o silvering. Su piel cambia. El tono amarillento y apagado da paso a un cuerpo más oscuro por arriba y plateado por debajo. Sus ojos se agrandan. Se preparan para otra clase de luz, la del océano profundo. Sus órganos reproductores comienzan por fin a desarrollarse y lo más extraño de todo, deja de comer. Su sistema digestivo empieza a degenerar. La anguila adulta que parte hacia el mar ya no está diseñada para alimentarse otra vez. Ha entrado en modo de migración terminal. Toda la energía que necesita para su última odisea está ya almacenada en su cuerpo. Lo único que le queda por hacer es volver. Y esa vuelta no es corta. En el caso de la anguila europea, hablamos de un viaje de entre 3.000 y 6.000 millas a través del Atlántico. Un regreso inmenso hacia un lugar que ninguna anguila individual ha visto nunca, pero que todas parecen conocer. Un trayecto guiado por salinidad, temperatura, corrientes, quizá campos magnéticos y una programación biológica que aún no comprendemos del todo. Cuando las noches son oscuras, cuando los ríos crecen, cuando el agua facilita el descenso, las anguilas plateadas abandonan los cursos interiores y regresan al mar. Escapan de tanques, cruzan carreteras húmedas, remontan obstáculos construidos por humanos, descienden presas, se deslizan hacia la costa como si toda su vida anterior hubiera sido solo preparación. Y ahí termina la fase que los humanos podían ver, porque una vez que las anguilas entran de nuevo en el océano abierto, casi desaparecen de nuestra experiencia directa. Se alejan, se hunden, se dispersan en el azul profundo. Y durante siglos, ese regreso fue el borde del conocimiento. Todo lo demás volvía a ser oscuridad. Durante mucho tiempo, la gran incógnita no fue solo de dónde vienen las anguilas, sino a dónde van cuando desaparecen. Porque las anguilas jóvenes sí podían verse remontando ríos en grandes cantidades. Ese fenómeno era conocido desde hace siglos, pero los adultos, al marcharse, parecían borrarse del mundo. Se iban hacia el mar, y luego nada. Fue entonces cuando apareció uno de los personajes decisivos de esta historia, Johannes Schmidt, un científico danés que, a principios del siglo XX, se obsesionó con una pregunta concreta. Si las anguilas desaparecen en el océano, ¿podemos encontrar a sus crías y reconstruir el camino inverso hasta su lugar de nacimiento?
La idea era tan sencilla como monumental. No hacía falta encontrar a los adultos desobando directamente, al menos no al principio. Bastaba con encontrar larvas, medirlas, compararlas, cartografiar dónde aparecían las más grandes y dónde las más pequeñas. Si las larvas más pequeñas están más cerca del origen, entonces el origen podría deducirse aunque nadie viera el acto de reproducción. En 1904, a bordo del buque de investigación Thor, Schmidt encontró algo que lo cambió todo. Un leptocéfalo de anguila en el Atlántico, lejos del Mediterráneo. Era la primera gran grieta en la hipótesis dominante de la época, que situaba el origen de las anguilas europeas cerca del Mediterráneo. Si las larvas aparecían allí fuera, la historia tenía que ser más grande. Durante años, Schmidt recorrió el Atlántico Norte, arrastrando redes de plancton y recogiendo leptocéfalos cada vez más pequeños. Su método no era espectacular. Era persistente, repetitivo, casi monástico. Y como suele ocurrir con las grandes respuestas científicas, no produjo una revelación instantánea, sino un patrón, un mapa de tamaños distribuidos en anillos. Cuanto más se acercaba a cierto punto del Atlántico Occidental, más pequeñas eran las larvas. No encontró huevos, no encontró adultos desobando, pero encontró algo quizá igual de poderoso. Una geometría, un centro probable, un epicentro larvario que apuntaba con insistencia hacia la misma región. El mar de los Sargazos. Años de trabajo, interrupciones por la guerra, resistencia académica y una tenacidad casi obsesiva terminaron por dar forma a una conclusión histórica. La anguila europea, afirmó Schmidt, no nacía en el Mediterráneo, sino en el Atlántico Occidental, en las aguas del mar de los Sargazos. Era un descubrimiento inmenso, pero también era, de algún modo, incompleto, porque Schmidt había encontrado el destino probable de la peregrinación, pero no había visto la escena final. No halló huevos de forma concluyente. No observó a los adultos reproduciéndose. No capturó el momento. La anguila seguía negándose a mostrar el acto central de su existencia. Lo único que ofrecía era un rastro suficientemente coherente como para que la ciencia lo siguiera. Y, sorprendentemente, esa situación no ha cambiado tanto como cabría esperar. Más de un siglo después de Schmidt, seguimos sin haber observado directamente una anguila europea adulta, viva y desobando en el mar de los Sargazos. Sabemos más, muchísimo más, pero la escena final sigue envuelta en una oscuridad casi insultante para nuestra tecnología. Con etiquetas satelitales, rastreo electrónico y nuevas campañas oceánicas, los científicos han podido seguir parte del viaje de hembras plateadas desde las costas europeas. Los datos muestran rutas convergentes hacia el Atlántico Occidental. Muestran direcciones, profundidades, patrones e incluso algunos registros que penetran en la región del Sargazo, pero siguen siendo fragmentos. Es como si toda la historia de la anguila estuviera construida sobre una paradoja. Cuanto más la entendemos, más evidente se vuelve que su vida depende de ocultar su momento más importante en una región del océano donde ver, encontrar y documentar resulta extraordinariamente difícil. La anguila no desafía la ciencia porque sea mágica. La desafía porque opera en la escala justa para seguir evitándonos. Y ese enigma no se limita a Europa. Otras especies de anguilas hacen viajes igual de desconcertantes. La anguila japonesa recorre enormes distancias desde Asia Oriental hasta regiones del Pacífico Occidental. La anguila de aleta larga de Nueva Zelanda puede pasar décadas en agua dulce antes de partir hacia zonas tropicales del Pacífico suroccidental para morir tras reproducirse. La anguila americana comparte, al menos en parte, región de origen con la europea en el mar de los Sargazos, y sin embargo, sus larvas terminan dirigiéndose hacia otro continente. Dos especies naciendo en la misma gran región y separándose después en direcciones opuestas a través de miles de kilómetros de océano.
Eso debería parecernos casi imposible. Pero ocurre. Aquí la historia deja de ser solo zoológica y se vuelve geológica. Alfred Wegener, el geólogo que propuso la deriva continental, llegó a pensar que la inmensa migración de las anguilas actuales podía ser un vestigio de un mundo antiguo, un recuerdo biológico de cuando los continentes estaban mucho más cerca y el trayecto entre río y zona de desove era mucho más corto. Según esa idea, cuando Europa y América estaban más próximas, un ancestro de las anguilas podía salir del agua dulce y alcanzar fácilmente una zona de reproducción marina cercana. Pero a medida que el Atlántico se abrió por el movimiento tectónico, el recorrido se alargó y la conducta migratoria, generación tras generación, siguió estirándose con el océano mismo. No sabemos si esa explicación es exactamente correcta en todos sus detalles, pero como imagen es poderosa. Significa que la vida de una anguila moderna podría ser el eco de una ruta trazada hace millones de años, ajustada lentamente mientras el planeta separaba continentes enteros. Una odisea biológica escrita a la misma velocidad que la geología. Eso es extraordinario por sí mismo. Pero la anguila también conecta otro tipo de tiempos, los humanos. Porque pocos animales estuvieron tan integrados en la vida cultural, económica y cotidiana de ciertas regiones como la anguila europea. En Inglaterra, por ejemplo, hubo épocas en las que pagar rentas en anguilas no era una rareza, sino una práctica documentada y aceptada. Monasterios recibían miles y miles de anguilas como pago. Las trampas para capturarlas formaban parte de la tecnología cotidiana. Se comían frescas, secas, ahumadas, en pasteles o en caldos. Se usaban en medicina popular. La propia ciudad de Ely debe su nombre y parte de su identidad histórica a la abundancia de anguilas que antaño dominaban los humedales de la región. Eso vuelve su declive todavía más triste, porque la desaparición o rarefacción de las anguilas no es solo una pérdida ecológica, es también una pérdida cultural. El drenaje de humedales, la transformación del paisaje, las presas, la contaminación, la pesca excesiva y otros cambios rompieron no solo rutas migratorias, sino una relación de siglos entre humanos y anguilas. Donde antes había marismas, juncos, canales y grandes sistemas de agua conectados, ahora hay campos, carreteras y territorios fragmentados. Las angulas que antes remontaban ríos en masa ya no aparecen del mismo modo. La criatura que una vez fue símbolo de lugares enteros ha ido desapareciendo, primero del ecosistema y luego de la memoria. Y eso vuelve a la anguila aún más extraña, porque durante siglos fue intensamente visible en la vida humana, pero invisible en lo más esencial de su biología. Sabíamos pescarla, cocinarla, cobrarla como impuesto y convertirla en mito. Pero no sabíamos de dónde venía, no sabíamos cómo comenzaba, no sabíamos dónde terminaba. Tal vez por eso su historia resulta tan poderosa, porque la anguila demuestra que un animal puede ser común y misterioso al mismo tiempo. Puede formar parte de la vida cotidiana y seguir escondiendo una estructura biológica que humilla a generaciones enteras de observadores. Puede vivir en tu pozo, en tu río o en tu plato, y seguir negándose a ser comprendida del todo. A nivel evolutivo, la ventaja de un ciclo tan complejo no es evidente a primera vista. Parece una locura energética. Nacer en un mar remoto, dejarse arrastrar años, remontar ríos, crecer durante décadas, dejar de comer, regresar al océano y morir después de desovar. Demasiadas etapas, demasiadas transformaciones, demasiadas oportunidades de fracasar. Pero quizá precisamente ahí esté la clave. Al distribuir su vida entre ecosistemas tan distintos, la anguila reparte riesgos, explota recursos diferentes y reduce competencia directa entre fases de desarrollo. La larva no vive donde vive el adulto. El juvenil no come lo mismo que el migrador. La anguila no ocupa un solo nicho, ocupa una secuencia de mundos. Eso la vuelve vulnerable, sí,
pero también la convierte en una criatura profundamente entrelazada con los grandes sistemas del planeta: corrientes, ríos, campos magnéticos, estaciones, salinidad, geología. La anguila no es un pez de un solo sitio. Es un hilo vivo que cose océano y continente, agua dulce y salada, pasado geológico y presente biológico. Y quizá eso explique por qué durante tanto tiempo pareció romper las reglas de la ciencia. No porque las anguilas sean sobrenaturales, sino porque su vida entera transcurre justo en los bordes que más nos cuesta seguir, entre formas corporales casi irreconocibles, entre masas de agua inmensas, entre fases invisibles y entre tiempos que exceden una observación humana simple. La anguila no nació para ser comprendida desde la orilla. Nació para desaparecer en el sistema mismo, para ser larva en corriente, cristal en estuario, músculo en río y espectro plateado de regreso al mar. Cada fase oculta a la anterior. Cada transformación vuelve menos evidente la continuidad. Y así, la especie entera sobrevive envuelta en metamorfosis. Por eso esta no es solo una historia sobre un pez. Es una historia sobre lo fácil que resulta pasar por alto lo extraordinario cuando se esconde dentro de lo cotidiano. Sobre cómo un animal aparentemente humilde puede estar realizando una de las migraciones más increíbles del planeta, mientras nosotros apenas vemos una sombra deslizándose bajo el agua. Y también es una advertencia, porque aún ahora, cuando por fin empezamos a reconstruir la magnitud de su odisea, las poblaciones de anguilas siguen cayendo en muchas regiones. El misterio no las protegió, solo retrasó nuestra comprensión. Y tal vez estemos entendiendo su grandeza, justo cuando esa grandeza corre más peligro que nunca. Lo más inquietante de la anguila no es que nadie la haya visto reproducirse, es que, incluso después de siglos de observación, disección, expediciones y satélites, sigue obligándonos a aceptar algo profundamente incómodo, que todavía existen animales comunes cuya vida completa apenas empezamos a entrever. Y si algo tan cotidiano pudo esconder tanto, ¿cuántas historias más siguen pasando desapercibidas delante de nosotros?